como decía nuestra hermana Noemí hoy, en respecto a la oración, y creo que es así, todo es constructivo, todo es una continuidad, y esperaba poder abrir esta serie y compartir el sábado que viene, que tenemos la Cena del Señor, seguir construyendo, hablando en este trimestre hemos trabajado sobre la identidad en las reuniones que tenemos, y queremos que en este trimestre hablar mucho de cómo hablamos, o sea, si hemos construido la identidad, cómo hablan los hijos, o sea, cómo se expresan, qué comunican, qué fluye de sus palabras. Es sumamente importante y los apóstoles se encargaban muchísimo de medir el habla. Y no era porque sí, era porque Dios les ponía el tema de poder aprender a hablar desde Cristo, desde esa nueva realidad, y no hablar cualquier cosa desde cualquier lugar. Y es importante porque cuando usted ora, usted habla, usted no reza. Usted se comunica. Es un diálogo, no un monólogo. La oración es eso. Es una comunicación, pero quiero comenzar por esta noche hablando sobre hablar de los hijos, esta oración sin velos que vamos a trabajar entre estos días. Yo voy a tratar de colaborarles el día sábado con otra palabra que tiene que ver con la identificación, pero ya vamos a comenzar en estos días a identificar, porque la oración, antes que ser una puerta de petición, es un órgano espiritual de identificación. No es ore y reciba, es ore e identifique. Y lo vamos a ver por el Señor, por su palabra, por su espíritu. Y esperamos en estos días poder colaborar con eso y con todos los hermanos que sigan también aportando a esta medida de entendimiento. Batalla de aire, diga conmigo, batalla de aire. Batalla de aire. Vamos a ver esto de la batalla del aire. Le pregunté a la IA cuántas palabras pronuncian las personas por día y me respondió esto: una persona promedio pronuncia aproximadamente 12.000 palabras al día. Y un estudio más reciente y más preciso de las universidades más reconocidas de psicología dicen que las mujeres hablan 3.000 palabras más que los hombres por día. O sea, nosotros 9.000 y ellas nos ganan por 3.000, 12.000. Las universidades más destacadas, ayer estaba sentado en mi sillón y me dijeron: Luis, sacá la basura. Voy. Luis, te dije que vas a sacar la basura. Ahora voy. ¿No me escuchaste? Te dije que vayas a sacar la basura. Ajá. O sea, repitió 3.000 palabras más que las que yo dije desde el sillón. O sea, hay una batalla de palabras fluctuando en el aire. Chicas, empiecen a mermar la cantidad de palabras y repeticiones. Bueno, resulta ser que tenemos como muchas palabras todos los días. Y hay que ahorrar. Hay que ponerlo en modo ahorrativo. Yo no sé por qué se ríen. Los chicos se ríen y creo que ya entendieron. Vamos a ponernos serios. Pastor, vamos a ponernos serios. ¿Qué tan importante creen que es para Dios lo que hablan sus hijos? ¿Qué tan importante creen que es para Dios lo que hablan sus hijos? Si ya hemos entendido en estos 3 meses que somos hijos, que Él nos dio a su Hijo, que nos hizo nacer de nuevo, que nos dio una nueva naturaleza, que estamos en Cristo,
Entonces, ¿qué tan importante es para Dios lo que hablan sus hijos? Creo que es sumamente determinante. Y voy a comenzar este mensaje por este pensamiento. Dios puso su neuma en nosotros. Su neuma. Su neuma es su espíritu. Diga conmigo, espíritu. Dios puso su espíritu. La palabra neuma, de donde tenemos la palabra neumático, por ejemplo, significa aire, viento, soplo. Es decir, Dios nos diseñó para ser portadores de neuma, de espíritu. Dios nos diseñó así. Tu cuerpo físico necesita del aire. Y hoy me puse a estudiar de qué está compuesto el aire. El aire está compuesto de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Para vivir nosotros necesitamos el aire, el cuerpo necesita el aire, tus pulmones necesitan el aire. Si te dejas de respirar, no sé, ¿cuánto puede aguantar bajo el agua? ¿5 minutos? ¿Cuánto mucho? No, un montón eso, ¿no? Pero ya enseguida te empiezan a flashear porque no te oxigena la sangre, ¿no? No te bombea sangre porque se deja de oxigenar el corazón. Es decir, amados, sin aire ni 5 minutos, los más preparados pueden aguantar eso. ¿Y tu espíritu? Tu espíritu necesita del aire de Dios. Tu espíritu necesita de su neuma. Necesitas de eso. Es imposible. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Sus palabras portan esta naturaleza o esta evidencia de espíritu y vida. ¿Qué es el alma? El alma fue diseñada para ser el canal del aire, el canal, el ducto donde el aire de Dios fluye de nosotros en forma de palabras. ¿Cómo es tu alma? El alma es como un canal donde todo lo de Dios tiene que empezar a fluir. Ya conmigo, fluir, tiene que fluir. Y ahí, ¿cómo es el Espíritu fluyendo de nosotros? En palabras, en oración, en clamor, en palabras cantadas, en palabras predicadas, proclamadas, en conversaciones. Los apóstoles estaban parece que los apóstoles recibían alguna información. Mira que estos están en algunas conversaciones que no edifican. Y Pablo dice, señores, que sus conversaciones sean sanas, que sus conversaciones edifiquen. Parece que se preocupaban y mucho por las cosas que hablaban. Parecen inocentes en muchas de nuestras conversaciones, pero son sumamente serias para Dios. ¿Qué es lo que hablan sus hijos? Es necesario, amados. El alma fue diseñada para ser un canal de la vida del Espíritu. Diga conmigo, he recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Cuando el alma habla sin la participación del Espíritu, ¿cómo se llama eso? Vamos, necesito que participen conmigo y que piensen un ratito conmigo. Cuando el alma habla sin la participación del Espíritu de Dios en nosotros, ¿cómo se llama eso? ¿Alguien que quiere? Estamos a prueba de equivocaciones. No. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, el alma está compuesta de emociones, sentimientos, pensamientos. Sí. ¿Algo más? Bien, Moni. Bien, Moni. Porque la palabra es vanidad. Diga conmigo, vanidad. Una vez más fuerte, vanidad. Cuando mi alma habla sin el gobierno del Espíritu, se llama vanidad. Vanidad. Los apóstoles le llamaban la vanidad de la mente. La vanidad de la mente. La vanidad significa vacío inflado. Diga conmigo, vanidad. Vacío que fue inflado. Un vacío inflado. Un vacío que fue llenado por el príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo le decía Pablo al diablo? El príncipe de la potestad del aire. Cuando tu alma no es un canal del Espíritu que Dios puso, lo que está hablando es la vanidad. Y los apóstoles decían la vanidad de la mente hinchada, inflada por algo.
Y necesitamos decodificar esto. El diablo sopló y sopló con fuerza. Me hace acordar el cuento de la Caperucita Roja. Y sopló lobo. Palabras que llenaron el alma del ser humano de vanidad, de palabras infladas que trajeron desobediencia. Pablo habla sobre esto en Efesios capítulo 2, donde nos enseña que los hijos de desobediencia, si son hijos de desobediencia, tienen hijitos. Tienen hijitos y los hijitos, por ejemplo, uno de los hijitos de la desobediencia es la ofensa. Mirá lo que está a tu lado, decirle, es la ofensa. No, decirle con más ganas, es la ofensa. La ofensa es el síntoma que alguien muestra cuando le tocan la vanidad. Por el silencio ya me dijeron todo. La ofensa es el síntoma que muestra el alma cuando le tocan la vanidad. ¿Qué es la vanidad? La vanidad de la mente son cabezas globos. ¿Cómo es que dicen hoy los argentinos? ¿Sos un cabeza de? Dale, dígalo con ganas. ¿Sos un cabeza de? Y me puse a preguntarle a Leia, ¿por qué los argentinos dicen cabeza de termo? Porque digo yo, ¿qué significa eso? Significa alguien terco, alguien testarudo, alguien que es duro y vacío. Cabeza de termo, algunos son cabeza de globo y algunos son piñatas. Y otros más terribles todavía, son inflables gigantes. Porque la vanidad de la mente no tiene comparación. Puede ser ¿cómo es lo que se juega en el verano, la bombita de agua? La chiquitita o un inflable gigante. Es según qué está llenando tu espíritu. ¿Y qué está gobernando el alma? ¿Qué hizo Dios en Pentecostés? ¿Qué hizo Dios en Pentecostés? Dios impartió su neuma en los creyentes. Diga conmigo, impartir. Impartió su neuma en los creyentes. Antes de Pentecostés solo los tenía cubiertos, envueltos, pero ahora Dios se impartió y se fundió en uno con tu espíritu. Decirle que está a tu lado, no estás cubierto de espíritu, está fundido en tu espíritu. Se impartió y a los que le recibieron, a esos le impartió el espíritu. Y el que se une con el Señor, un espíritu es con él, un neuma. Diga conmigo, un neuma. Un neuma. El asunto es el alma. ¿Cómo hacemos para que el alma responda a la vida del espíritu? Quiero trabajar en esta noche con ustedes poniendo esta base, porque los apóstoles dijeron así, y recibirán poder. Diga conmigo, recibimos poder. Recibimos poder. Está diciendo, sufrirán. ¿Qué es esto de recibir poder? ¿Saben lo que significa? Sufrirán una implosión, no una explosión. Recibirán una implosión. ¿Entiende lo que es una implosión? ¿Entiende? Me puse a estudiar. Hace poco fue una investigación a ver al Titanic. Y mandaron un submarino chiquito con 6 tripulantes en el 2025, por ahí fue. Y eran 6 tripulantes en una navecita que se llamaba Titán. ¿Y qué hizo la nave? Que puso mucha plata, hizo una implosión, se achicharró todo ese coso, implosionó para adentro. Diga conmigo, cuando recibimos el Espíritu, implosionamos para adentro. Recibir a Cristo es implosionar para adentro, una implosión hacia adentro. Él se impartió y Él te achicharró para adentro. ¿Por qué? Porque cuando sucede la implosión, después sucede la explosión. Y explotamos. Decirle que está a tu lado, que no explote tu vanidad. Tiene que explotar la vida del Espíritu. Usted no fue diseñado como hijo de Dios para vivir de explosión de otros. Usted necesita experimentar su propia implosión. Diga conmigo, Espíritu Santo, implosioname. No sé si lo puede ver, yo lo pude ver por el Espíritu, porque yo necesito ser aplastado por Él.
Yo necesito ser aplastado por Él. Necesitamos ser implosionados por el Espíritu. Porque si no somos implosionados por el Espíritu, entonces, amados, lo nuestro solamente va a ser una teoría. Y necesitamos salir de las teorías y pasar a la experiencia práctica todos los días. Todos los días una experiencia con el Espíritu. Por eso los primeros vivían y morían para llenarlo todo de Cristo. Trastornando el mundo entero con la palabra de la cruz, con el Evangelio que le pinchaba el globo a los sistemas pensantes. El Evangelio, ¿qué era? Pincharle el globo. Le pinchaba el globo a las tinieblas, les pinchaba el globo a los sistemas pensantes. Señores, tiene que volver a venir a la congregación, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, una vida del Espíritu que empiece a pincharle el globo a los sistemas, porque si no seguimos nosotros alimentando, no importa que estemos reunidos aquí, seguimos alimentando la vanidad de este mundo. Necesitamos destituir a la vanidad de nosotros. Por eso dice la carta a los Romanos, y voy a parafrasear mucho, que Dios encerró todo en vanidad, esto está en Romanos, y puso dentro de ese globo a su Hijo, para que ahora todo sea inflado desde adentro, por Cristo, en Cristo y para Cristo. No sé si lo puedes ver, pero Él lo puso dentro del globo ahora. Antes estaba afuera, pero ahora lo puso dentro del globo, y entonces ahora es Cristo inflando todo dentro. Para eso está la iglesia, decirle que está a tu lado, para eso está la iglesia. Para eso están los hijos de Dios, que son el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Para implosionar desde adentro lo que la creación está demandando. Porque la creación nos está demandando. Cuando usted lee con seriedad, con búsqueda intencional y escudriña bien Romanos 8, usted se va a poner en un lugar de entendimiento contra lo que la palabra está demandando a nosotros en nuestros días. Por eso la creación está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sí o no? La creación dice eso. La creación te dice, estás con dolores de parto. ¿Sabe por qué está con dolores de parto? Porque está embarazada de Cristo. Porque está embarazada de Cristo. Y Cristo, ¿sabe lo que está buscando? Hijos parturientos. Hijos que puedan parir a Cristo. Porque Él está en ti, está llenando la creación y está buscando vehículos para poder explotar el Evangelio, para poder explotar su espíritu en nuestros lugares. Nosotros necesitamos entender esto, porque si no, mis hermanos, nada de lo que vayamos a ver va a tener sentido. Usted no va a entender lo que es la oración si no aprende a vivir desde el Espíritu. Si no aprende a vivir desde el Espíritu, usted va a tener una incertidumbre en el interior, porque no sabe si va a estar orando el Espíritu o va a estar orando la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que sale de mi boca cuando hablo? Necesito identificar al Espíritu. Alguien tiene que levantar su mano en esta noche y decir, Señor, necesito identificar el Espíritu en mí. Necesito identificar tu Espíritu. Necesito identificar tu Espíritu en mí, porque hay una creación que está con dolores de parto hasta ahora, una creación que gime, que sufre, que necesita de los hijos, porque la creación ya está embarazada de Cristo, solo está esperando de nosotros. Los hijos de Dios no pueden vivir desconociendo al Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Diga conmigo, Él ha hecho morar su Espíritu en nosotros. No podemos desconocerlo, no podemos desconocer ese Espíritu, no podemos desconocerlo. No podemos desconocerlo. Dios no puso su Espíritu en nosotros para ver cómo sobrevivimos a la vanidad del mundo. Diga conmigo, Él no puso su Espíritu para ver cómo sobrevivís. Decirle, no puso su Espíritu para ver cómo sobrevivís al mundo. Él puso su Espíritu vivificante, dice Pablo, en nosotros para destruir la vanidad, que es mucho más que vencer. Diga conmigo, mucho más que vencer es destruir. Por eso Pablo dice así, ¿quién es un hijo de Dios? ¿Quién es un más que vencedor? Alguien que tiene el poder de destruir lo que se levanta contra el conocimiento del Padre. No solamente se te llama a vencer, porque un día vas a vencer, pero el otro día lo que venciste y siguió vivo, sigue todavía teniendo fuerza y vitalidad más adelante en ti. Porque lo puedes vencer, pero mañana puede volver a levantarse. Por eso Pablo dice, somos más que vencedores, más que Nicanau, o sea, más que vencedores, más que un simple vencedor. Somos alguien que destruimos. Por eso el Señor puso en nosotros al que destruyó la muerte.
Usted tiene que aprender que la oración se le fue dada para destruir la vanidad de este mundo. No para vencer, para destruir. Y te he dado la capacidad de destruir, como le dijo a Jeremías, de destruir y de volver a plantar, de plantar y de sacar, de poner y de destruir. Y nosotros tenemos que identificar esto, mis hermanos, porque si no, ¿cómo puede ser que se levante otra vez algo que hemos vencido en el pasado y se volvió a levantar de vuelta? Porque no lo destruimos, no tuvimos el poder para desarraigarlo, para darle muerte. Cuando Jesús pasó frente a la higuera y la maldijo, ¿por qué la maldijo? Porque estaba destinada a dar fruto y no dio fruto, ¿se acuerdan? ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso con aquellas cosas que no dan fruto a nosotros? Lo único que nos limita para conocer más y más al Padre se llama vanidad. ¿Puedes ponerle nombre? Se llama vanidad. Lo único que te limita en el interior para conocer al Padre más y más se llama vanidad. Destruye ese velo. Toca lo que está a tu lado, destruye ese velo. No te permitas ser gobernados por la vanidad. No te permitas, ora por el que está a tu lado, no te permitas ser gobernado por la vanidad. No te permitas a ti mismo, no te permitas. Implosiona primero para explotar a Cristo en tu alma, en tu casa, en tu barrio, donde sea que estés. Implosiona primero en la intimidad, implosiona con el Señor para poder explotar de afuera lo que es Cristo en nosotros. Amados, esta es nuestra realidad. No te permitas que la vanidad te gobierne. Tiene muchas caras la vanidad. Veamos un poquito aquí. Juan 8:38. Este contexto, decirle que está a tu lado, te pido en el Señor, decirle que te pido en el Señor, lee Juan capítulo 8, pero léelo, por favor, todo, no lo vamos a leer ahora por causa de tiempo, pero ¿saben por qué Jesús lo mandaron a la cruz, lo llevaron a la cruz? Él se dejó llevar, en el fondo sabemos que Él se dejó llevar, porque era necesario. Pero fueron 3 situaciones clave por las cuales los judíos lo llevaron. Número 1, porque dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Se acuerda? Y muchos lo dejaron y se fueron y lo dejaron de lado. Número 2, porque se hacía igual a Dios. Número 3, porque se levantó en el templo de ellos y pateó las mesas de los cambistas. 3 situaciones clave que lo llevaron a él a la decisión de ellos de tratarlo como un maldito y buscar los recursos para que la ley de Moisés lo condenara, porque era necesario que todo aquel que fuera clavado en un madero sea maldito. Juan 8:38, y esta conversación es tremenda. Ellos pensaban que Abraham era su padre. Y Jesús estaba hablando de su padre. Y ellos pensaban que Abraham era su padre. Y Jesús le dice, creo que están entendiendo mal. Hay otro que infla la mente de ustedes, aunque tengan muchos versículos en la Biblia. Necesitamos entender esto. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre o cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. En el contexto, el padre es el diablo. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y muchos creyeron en lo que Jesús habló. Este es el contexto, pero Jesús está diciendo, yo hablo, diga conmigo, yo hablo lo que he visto del Padre. ¿Qué se nos pide, amados? ¿Cómo se nos pide ser libre de esta vanidad? Y no estoy diciendo que obviamente todo el tiempo tenemos conversaciones y a veces tenemos que hacer asuntos laborales y a veces tenemos que hacer asuntos de docencia y a veces tenemos que hacer asuntos familiares. Pero yo digo, en los momentos claves, en los momentos determinantes, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Hablamos lo que vemos de Él. No podemos hablar, porque si no vamos a hablar de otra fuente. Eso está diciendo Jesús. Y nos pone en el mismo brete, mis hermanos. En el mismo lugar. Necesitamos ver al Padre para hablar desde su realidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? No podemos seguir hablando lo que sentimos, lo que pensamos,
sino lo que vemos de Él en nosotros. No podemos seguir hablando solamente lo que sentimos, y más cuando estamos frente a Él, en la intimidad, en los momentos claves. No podemos dejar que eso nos gane. Necesitamos apreciar más su voz, más su corazón, más su presencia, más su palabra, porque si no hablaremos conforme a la orfandad que provocó la vanidad. ¿Qué hablaremos? La orfandad que provocó la vanidad. El diablo engendró hijos y creó un vacío de identidad por consecuencia de orfandad, que hasta hoy tiene daños colaterales, secuelas y traumas que anulan el progreso de los hijos. Si no puedes identificar la vanidad hará estragos en nuestro interior. Inclusive haremos un Dios a nuestra imagen. Y no seremos nosotros formados a la imagen de. Estos serán motivos de ministraciones en lo que queda del mes. Identificar. Hoy comenzamos con la vanidad y como secuela de la vanidad, la orfandad. Ese vacío, como nos decía nuestra hermana Moni, esa falta de identidad, esa orfandad de los hijos, los hacen hablar. Por tanto, si hablo en el día a día, también oro como hablo. Porque según el hombre piensa, así también es él. Y necesitamos identificar cómo trabajamos para que no nos gobierne la orfandad en el corazón. Necesitamos entender esto. Necesitamos romper con esos patrones de orfandad que gobiernan la identidad de los hijos. Y esto solo se logra en el conocimiento del Abba Padre. ¿Puedo decirlo conmigo? Abba Padre. Una vez más, en el conocimiento del Abba Padre. Abba Padre. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Amados, el Espíritu que ustedes recibieron no los esclaviza ni les hace tener miedo otra vez. Por el contrario, el Espíritu que recibieron los adopta como hijos y le permite clamar, Abba, Padre. Esto es tremendo. Esto es glorioso, mis hermanos, porque hay una diferencia profunda entre saber que Dios es el Padre y poder llamarlo papá sin que el corazón vacile. Una cosa es vivir por información en la vanidad y otra cosa es recibir la revelación y llamarlos papá sin que el corazón vacile. Padre mío, papá, papito, padrecito. Es una identificación de tu espíritu con su espíritu. Y necesitamos entender esta realidad porque no podemos seguir regalándole tiempo a la vanidad de este mundo. El mundo está con dolores de parto. La creación gime esperando nuestra manifestación. La primera es información teológica. O sea, ¿cuál es la diferencia entre saber que Dios es Padre? ¿Cuántos saben que Dios es Padre? Amén. Eso es información teológica. Pero llamarlo papá es por revelación. Usted no puede llamarlo papá porque me lo informa la teología. Usted tiene que tener una experiencia revelacional en su interior. Tiene que implosionar. Tiene que implosionar en su interior para descubrir la grandeza de esta realidad. Este versículo, mis hermanos, está describiendo una experiencia que el Espíritu hace posible si se lo desea, que es el clamor íntimo que surge desde adentro cuando el corazón entiende que tiene Padre. ¿Alguien en esta noche quiere levantar su mano y decir, Señor, necesito entender que tengo un Padre eterno, 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 que vive en mí, que está en mi espíritu,
que es mi realidad, que tengo que aprender a verlo todos los días, que tengo que aprender a depender de Él todos los días, de mi Padre. En esa realidad, mis hermanos, usted va a experimentar esta palabra, Abba. Abba, Abba, Abba. La orfandad espiritual no es la ausencia de información de Dios. Por eso tenemos muchos evangélicos que saben los versículos de Dios siendo Padre, pero no tienen una experiencia con el Abba. Porque se necesita tener una experiencia del Espíritu con el Abba. Por eso Jesús le habló a Nicodemo. ¿Y qué le estaba hablando? Sino de paternidad. No tenía que ver con adoración. En lo profundo del corazón tenía que ver con descubre al Abba en tu interior. El viento sopla de donde quiere. La vanidad sopla de acá, sopla de allá. Pero Dios también sopla de acá y sopla de allá. Y no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Pero así son todos los que son nacidos del Espíritu. Nosotros tenemos que identificar esto. Nosotros tenemos que identificar en nuestro interior, amados. La orfandad espiritual no es la ausencia de información sobre Dios, es la ausencia de revelación del amor del Padre. Del amor del Padre. Y esta orfandad es mucho más común de lo que parece, incluso entre creyentes con muchos años. Con muchos años de culto, con muchos años de reunión, con muchos años de trayectoria evangélica. Necesitamos identificar, porque no se tratan de los años en que yo he escuchado información de las cosas de Dios, sino de cuánto tuve una experiencia real con el amor del Padre. Con el amor del Padre. Con el amor de Él, una experiencia real. Yo sé que mi Padre me ama. Yo sé que Él me ama y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Es una realidad en tu interior. No tienes que dejar que la orfandad gobierne. La orfandad no vive en la mente. ¿Puedes decirlo conmigo? La orfandad no vive en la mente, vive en el corazón. Se aloja más allá de la mente. Se aloja en el corazón. Por eso Jesús dijo, ¿y de dónde sale todo esto? Del corazón. ¿De dónde sale? Y del corazón. Y solo el Espíritu puede desarraigar esa mentira de tu corazón. Solo el Espíritu puede. Y pondré mi espíritu nuevo. Y arrancaré ese viejo y terco corazón. Y pondré un corazón nuevo, tierno, dócil, sensible a mí. Amados, esta es nuestra realidad. Y todos los días tenés que estar batallando en este interior con esos aires espirituales. ¿Alguna vez escuchó esa palabra? ¿Cómo están los aires espirituales? Y entendemos las potestades y los principados y la vanidad de la mente. ¿Quién infló nuestra cabeza? ¿Quién llenó de palabras nuestro corazón? ¿Quién inundó todo lo que sale por nuestra boca? ¿De dónde viene esa fuente? ¿Por qué Santiago habla de las fuentes? ¿Por qué habla de la lengua? ¿Por qué identifica eso en nuestro interior? ¿Por qué era tan importante? Amados, la orfandad no vive en la mente, vive en el corazón. Porque si hoy usted se propone, no orfandad, no orfandad, no orfandad, y trabaja en la mente, se va a su casa y sigue diciendo, no, la orfandad, y de repente sale algo que no sabe de dónde vino del corazón. No se trató de trabajarlo en la mente, se trató de desarraigarlo del corazón. Por eso Pablo oraba así, oro para que el amor de Dios, por la fe, habite Cristo en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que puedan conocer el amor de Dios. Esto tiene que ser una realidad de nuestro interior, amado. La evidencia de la orfandad. ¿Cuál es la evidencia de la orfandad? Según lo que leímos en Romanos 8:15. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué dice que hace? ¿Qué hace la orfandad? Esclaviza. ¿Con qué? Con miedo. ¿Cómo? Con miedo. ¿Cómo sabes que te está ganando esa mentalidad, esa forma del corazón en tu interior? Por miedo. ¿Cómo hace? El esclavo tiene miedo. Dígalo fuerte. El esclavo tiene miedo. Una vez más. El esclavo tiene miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracasar, miedo a la enfermedad, miedo a perder, miedo a no ser aceptado, miedo a ser abandonado, miedo al ridículo, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo.
El espíritu de esclavitud produce miedo y el espíritu de adopción produce el clamor del Hijo. Vamos, tienes una competencia dentro tuyo de aires. Uno te está gritando miedo todos los días, sales y te levantas miedo. Miedo, miedo, y el otro dice, no, el clamor del Hijo, soy hijo, soy hijo, soy hijo, soy hijo. Y usted tiene que levantarse con esa realidad todos los días. No puede entregarse al miedo, al miedo. El espíritu de esclavitud produce miedo. No son simplemente dos actitudes, son dos orientaciones completamente diferentes. Son dos orientaciones diferentes, no es simplemente, bueno, hoy tengo una actitud. No, el esclavo vive anticipando el castigo, calibrando constantemente si su desempeño es suficiente para mantener el favor del amo. Porque quien es esclavo tiene un amo. Entonces, ¿qué hace el que es esclavo del pecado? Responde a su amo. ¿Y su amo qué quiere? Inflar tu mente. Inflarte con los principios de este mundo. El príncipe de la potestad del aire anda inflando mentes. No vas a poder, sos un inútil o vos sos el mejor, siempre te va a ir bien. Esa inflación de mente necesita ser destituida, necesita ser destruida, no destituida. Destruida. Amados, el Hijo vive con la certeza de que el amor del Padre no fluctúa en cuanto al rendimiento que se tenga. Decirle que está a tu lado, el amor de Él no va a cambiar, no va a fluctuar. Por más que andemos con la mente hinchada. Él te ama. Te tiene que quedar claro que si lo que vamos a hablar tiene que nacer de esta realidad, si lo que vamos a orar tiene que nacer de esta realidad, si lo que vamos a interceder tiene que nacer de esta realidad, tiene que nacer porque nosotros fuimos hinchados por su Espíritu, fuimos llenados por su Espíritu, fuimos implosionados por su Espíritu, nosotros fuimos impartidos de su Espíritu y no podemos silenciar el Espíritu, no podemos enfriar el Espíritu, porque el Espíritu es el que lo llena todo de Cristo. Decirle que está a tu lado, estás puesto en esta tierra para llenarlo todo de Cristo. Vamos a decirle, estás puesto en esta tierra para llenarlo todo de Cristo. Llenarlo todo de Cristo, llenarlo todo de Cristo. Todo tiene que ser llenado de Él, por Él y para Él, para la gloria de su nombre. El Espíritu Santo fue dado precisamente para erradicar la orfandad del corazón y reemplazarla con la certeza de que pertenezco a la familia de Dios. ¿Qué vino a hacer el Espíritu? Vino a arrancar y les daré poder y recibirán poder y serán impartidos de mí y sabrán que son mis hijos y si tienen que ser comidos por los leones en el Coliseo Romano, serán comidos por los leones. Pero eso no va a rebajar mi amor por ustedes. Y si tienen que ser prisioneros y si tienen que morir de hambre y si tienen que naufragar y si tienen que padecer frío y si tienen que padecer enfermedad, sepan que igual son amados por mí porque mi evangelio en mi Hijo y en ustedes es más glorioso que todo lo que nosotros podamos pasar, mis hermanos. Pero este mundo te dice, no, ¿dónde está tu Dios? Cuando pasás por ahí. Te grita la mente. Antes que venga a decirte a alguien, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios ahora en Venezuela? ¿O no? Antes que alguien te lo dijera que es incrédulo, ateo, lo que sea, ¿te lo preguntaste o no? Dios tiene miles de maneras de glorificarse y de hacerse visible inclusive en el dolor. Porque los terremotos siempre existieron. No es porque se avecina el fin del mundo, es porque siempre existieron. El Espíritu Santo no es un proceso rápido lo de la filiación. Te vas dando cuenta, llegaste, viniste por una necesidad, por un momento crítico, por un dolor, por una angustia. Y Dios empieza a hablarte y Dios empieza a traerte y Dios te pone a Cristo y Dios te trae su Espíritu y tú entiendes que ahora perteneces a la familia de Dios. Decirle que está a tu lado, se me haría muy difícil vivir sin vos. Vamos, decirle que está allá, que está atrás tuyo también. Se me haría muy difícil vivir sin vos.
Se me haría muy difícil vivir sin ustedes, mis hermanos. Se nos haría muy difícil no levantar el rostro y ver a nuestros hermanos. Se nos haría muy difícil la vida en Cristo. En el mundo se te haría muy difícil si no somos compañeros, si no pertenecemos a la filial de Dios. ¿Entienden, amados? No es un proceso rápido, no se resuelve en una experiencia emocional, aunque las emociones pueden acompañar. Esto se resuelve en lo íntimo del corazón. Puedes decir conmigo, en lo íntimo del corazón. Es el trabajo paciente del Espíritu que va probando los cimientos de la identidad hasta que la voz del Padre es más real y evidente que cualquier otra voz. Y porque tuve miedo me escondí de tu voz. Entonces dejé que otras voces llenaran mi mente. Y cuando Dios empieza a hablar, empieza a ordenar y empieza a establecer gobierno. Padre nuestro, que estás en tu ámbito, venga a nosotros, a mi corazón, el gobierno de tu Espíritu. Y el pan nuestro de cada día, la palabra que comemos todos los días, es la que vamos a orar. No es una repetición hueca y vacía para decir, es una realidad en el interior, pero no es materia para este día hablar sobre el Padre Nuestro. Es el trabajo paciente del Espíritu probando los cimientos de nuestra identidad, porque la voz del Padre suena así, siempre suena así. Escúchame bien, siempre suena así. Te amo con amor eterno. Siempre, siempre, en tus dificultades, en tus momentos difíciles, inclusive si metiste la pata en la cabeza, siempre te amo con amor eterno. Y el Padre se planta en eso y no es un sentimiento, es una decisión eterna. Te decidió amar en Cristo por la eternidad. El apóstol Pablo usa la palabra Abba, y esta es la palabra que viene del arameo, cuando un niño pequeño se dirigía a su padre en la intimidad del hogar. Un niño chiquito, y que empiezan a balbucear, y que empiezan a hablar, y que empiezan a decir, papá, papi, ayúdame, me das, acá estoy. Empieza a tener conversaciones íntimas del hogar. No es un término de religioso, es un término de cercanía afectiva, de relación sin distancia, de un acceso que no necesita justificarse por nada. Eso es lo que el Espíritu hace posible para cada hijo de Dios. No solo saber que hay un Padre, sino poder acercarse a Él con la confianza, sin reserva de que somos amados. Toca lo que está a tu lado y decirle, Él te da la capacidad de acercarte a Él sin reservas y en plena confianza. En plena confianza, por eso dice que el costado de Jesús fue abierto y nos abrió un nuevo y vivo camino de acceso al trono del corazón del Padre. Y esa realidad no cambia, sigue abierto ese costado. Mateo 6:6. ¿Quién te mandó? Cuando los mandan así porque tenés que ir terminando. Allá en mente de gobierno se empezó a copiar de lo. Te mandó Micaela. Mateo 6:6. Mateo 6:6, venga, lea conmigo. ¿Por qué es íntimo esto? ¿Por qué Jesús dijo esto? Léelo fuerte conmigo, por favor. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y esa palabra es Abba, que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Te va a implosionar en los secretos y te va a explotar en lo público. Te va a implosionar en los secretos y te va a explotar en lo público. Jesús revolucionó la forma de comunicarse con Dios. Por eso lo quisieron llevar a la cruz y lo lograron. Porque Él cambió la forma de comunicarse. Los judíos le oraban a Adonai, Elohim, Elión, Jehová Jireh, Jehová Shalom, El Shaddai. Y no voy a describir los términos de esto, pero ninguno de esos términos que leí se relacionaba con el Abba. Y Jesús dijo, no van más estos, ahora va este. Y Jesús no usó ninguno de esos términos, los resumió en uno solo, Abba. Abba. Hasta hoy muchos
se siguen relacionando con Dios según la cara que tenga la necesidad del momento. Porque ellos oraban de acuerdo a la necesidad que tenían. Y Jesús dijo, no tendrán más necesidad porque me tendrán a mí. Y pondré mi espíritu que clamará por el Padre. No tendrán necesidad. Porque a veces nosotros oramos de acuerdo a la cara que le ponemos a la necesidad. Y Dios solo quiere una cosa. Habla conmigo como un hijo que está dentro del hogar hablaría con su padre. Y eso todavía sigue siendo la oración de un esclavo que no ha descubierto el clamor del Espíritu. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Necesitamos salir rápido de esa vanidad de la mente que a veces nos hace empobrecer en nuestras palabras. Rebaja la autoridad del Hijo. Rebaja la autoridad del Hijo. Gálatas 4:1 y voy cerrando. Pablo vuelve a decir lo mismo aquí, pero en otro contexto. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vamos a tocar lo que está a tu lado, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la maldición de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, tienes que leerlo conmigo, por favor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya, dilo fuerte, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya, aleluya, ya no eres. Decile a tu mente, decile a la vanidad, decile a la orfandad, ya no eres, ya no soy. Padre, oramos en esta dirección. Hoy te llamo, hoy decido llamarte Padre, hoy decido llamarte en mi interior Padre. No como una fórmula, sino como una revelación. Que el espíritu de adopción siga profundizando en mí la certeza de que soy tu hijo. Que tengo acceso a ti sin miedo y sin condiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.